la composición de uno a muchos. Eso quiere decir que el framework ya trae hechas estructuras de datos. Entonces la pregunta obvia sería, bueno, si ya están hechas, pues ¿para qué vemos una materia de estructuras de datos si ya está hecho? Y la respuesta es, pues sí, ya están hechas algunas, pero no todas. Nosotros tendríamos que hacer las que faltan. Y aparte, estas que ya están hechas, pues sí es cierto, las podemos utilizar, pero quizá no las pudiéramos personalizar a nuestro antojo, de acuerdo a las necesidades de nuestra aplicación. Por esa razón, nosotros vamos a diseñar nuestras propias colecciones genéricas. Es más, me atrevo a decir que las colecciones genéricas que nosotros vamos a hacer están muchísimo mejor que las que están incluidas en el framework de Microsoft. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, pero hasta ahora ninguna duda. Ok. Es que de repente cuando se quedan callados, pues ya no sé si se perdió la comunicación o no, ¿eh? Por eso esto. Miren, les voy a hablar ahorita del programa oficial. Así como están en esta diapositiva, es como están distribuidas las unidades del programa oficial. En la primera unidad habla de introducción a las estructuras de datos. La unidad número 2 habla de recursividad. La 3, estructuras lineales. La 4, estructuras no lineales. La 5, métodos de ordenamiento. La 6, métodos de búsqueda. Y la 7, análisis de los algoritmos. Miren, ya les había comentado la semana pasada que en mi época de estudiante nosotros llevábamos 2 materias de estructuras de datos seriadas. Llevábamos estructuras de datos 1 y estructuras de datos 2. Desde hace ya tiempo, a nivel dirección general, cambiaron el programa de estudios y nos mandaron el nuevo programa, que es este que les estoy presentando. Nosotros, los maestros, periódicamente nos reunimos para analizar cuestiones académicas del departamento y entre ellas la revisión de los programas. Y les voy a manifestar algo. Yo estoy en total desacuerdo del programa oficial. Desgraciadamente son cuestiones que vienen a nivel central y muy poco podemos hacer, pero este programa está muy mal hecho y muy mal estructurado. Y les voy a decir, pues con conocimiento de causa, por qué. Empezando, si anteriormente se ofrecían cierta cantidad de temas en 2 semestres, ¿cómo puede ser posible que pretendan que en un solo semestre veamos lo mismo? Es ilógico eso, de entrada. Por obvias razones, pues no podemos abarcar todos los temas considerados. Hay algunos temas que tenemos que dejar fuera. Entonces, ese es el primer reclamo que yo le hago al programa oficial. Segundo, la organización, la secuencia de las unidades también está mal estructurada. Les voy a platicar por qué. La unidad número 2 habla de recursividad. Recursividad no es otra cosa más que un algoritmo se pueda llamar a sí mismo. Un método se pueda invocar a sí mismo. La recursividad sirve como una estrategia para recorrer los datos de una estructura de datos. Pero no todas las estructuras requieren forzosamente de recursividad. Las estructuras de datos lineales, que son las que vienen en la unidad 3, realmente no necesitan recursividad. Donde se aplica más la recursividad o donde se requiere con mayor profundidad es en las estructuras de datos no lineales. Ya en su momento les voy a ir explicando el por qué. Una estructura lineal es muy sencilla de recorrer. Simplemente voy avanzando nodo por nodo y como cada nodo nada más tiene un camino de salida, pues no hay mucho que pensar, ¿no? Entonces, pues ahí no hay necesidad de aplicar un algoritmo recursivo. Una estructura de datos no lineal es aquella que de un dato surgen 2 o más datos. Entonces, ahí se complican los recorridos. Por eso las estructuras de datos no lineales son más complicadas de recorrer.
precisamente por digamos, la estrategia que tengo que implementar para poder navegar entre la estructura. Entonces, ahí se complica. Ahí es donde se requiere el uso de la recursividad o nos puede apoyar más. Entonces, ¿por qué les digo que no estoy de acuerdo con el programa? Porque en el programa oficial ven la unidad número 2 recursividad y en la unidad número 3 se ven estructuras de datos lineales donde no se aplica la recursividad. Entonces, ¿qué caso tiene verla en la unidad 2 si no lo vas a aplicar en la 3, sino que lo vas a aplicar hasta la 4ª unidad? Entonces, yo prefiero ver la recursividad inmediatamente antes de las estructuras no lineales, porque si lo vemos así como viene aquí en el programa, vamos a ver la unidad 2 recursividad y luego vamos a ver la unidad 3, estructuras lineales, donde no aplicamos recursividad, pues se nos va a olvidar. Para cuando lleguemos a la unidad 4, ya se nos olvidó que era la recursividad. Entonces, no le veo sentido en esa secuencia. Es mejor primero ver estructuras lineales y después recursividad para posteriormente aplicarlo en estructuras no lineales. Entonces, nosotros vamos a ver estos temas. Sí los vamos a ver. No todos los que vienen en el programa oficial. Por ejemplo, el tema de grafos no lo vamos a poder ver. Les pongo otra referencia. Yo llevé en estructuras de datos 2, vimos el tema de grafos y nos tardamos aproximadamente 2 meses solamente en ese tema. Es muchísimo tiempo el que hay que invertirle a grafos y no vimos todo. Vimos muchas cosas, pero no todo. Entonces, el simple tema de grafos nos pudiéramos llevar todo un semestre. Entonces, es imposible que veamos grafos aquí. No lo vamos a ver. A mí me preocupa esto, porque de hecho, cuando llegó el programa oficial, cuando yo vi que habían dejado el tema de grafos muy escueto, pues fue mi primera objeción. Entonces, yo les decía a los maestros, es que este programa está muy mal hecho. Entonces, me preocupa que no veamos grafos. Es una estructura muy buena, pero a la vez muy complicada. La estructura de datos de grafos es tan complicada que en mi época de estudiante nadie la pasaba por primera. Se lleva mucho tiempo, el recorrido es muy complicado y nadie la pasa por primera. Es muy difícil. Sin embargo, no por eso lo saco. Al contrario, a mí me gustan mucho los grafos. De hecho, es la estructura de datos que más me gusta. Entonces, yo me comprometo a que si ustedes quieren, les puedo impartir un curso de grafos fuera de la materia, sin exámenes, sin tareas, sin nada, para que lo conozcan, lo entiendan, lo puedan llegar a aplicar. Pero eso tendría que ser fuera de la materia, porque si lo meto como parte del programa de la materia, no me alcanzaría el tiempo para ver lo demás. Entonces, y además, para poder llegar a grafos, pues necesito que conozcan listas, que conozcan pilas, que conozcan colas, porque todas esas estructuras se utilizan en grafos. Entonces, lo tendría que dejar hasta el final. Y al final no nos va a alcanzar el tiempo para ver el tema de grafos. Entonces, por eso se los quiero mencionar. Quiero aclarar. No quiero que vayan a comenzar a decir, es que el profe no se sabe el tema de grafos y por eso lo está quitando del programa. Eso no es cierto. De hecho, a mí me apasionan los grafos. Es la estructura que más me gusta. A nivel maestría, he dado cursos de grafos donde se aplican grafos en otras cosas y lo domino perfectamente, no tengo ninguna dificultad. De hecho, si a alguien le interesa, puede revisarlo ahí en mi libro. En mi libro tengo mucha información de grafos, pero no me alcanzaría el tiempo para incluirlo dentro del programa oficial. Entonces, por esa razón, me ofrezco a impartirles un curso de grafos, pero sería fuera de la materia, ¿ok? Entonces, en conclusión, pues yo estoy en desacuerdo con muchas cosas del programa, pero bueno, pues les tengo que explicar algunas cosas que sí vienen aquí. Entonces, tengo que hacerle este ajuste que les estoy mostrando. Son 7 unidades en el programa oficial, pero no vamos a hacer 7 exámenes. Vamos a dividirlo en 4 parciales, pero también les voy a cambiar el orden y les voy a ir explicando el por qué.
Miren, en el primer parcial vamos a dejar las unidades 1 y parte de la 3. Aquí les voy a hacer otro comentario de por qué estoy en desacuerdo en el programa oficial. En el programa oficial, la unidad número 3 habla de estructuras de datos simples, ¿sí? Lineales. ¿Saben cuáles son las estructuras de datos lineales? Las listas simples, las listas dobles, las pilas y las colas. ¿Cómo puede ser posible que metas 4 estructuras de datos diferentes en una sola unidad? Eso es pesadísimo. Entonces, por eso estoy en desacuerdo también con el programa. O sea, ver 4 estructuras de datos en una sola unidad, eso es mucho, muy pesado. Yo no voy a hacer eso en clase. Lo que voy a hacer es partir esa unidad. La voy a partir en 2. Por eso vean que el número 3 está repetido en el primero y en el segundo parcial. En el primer parcial vamos a ver introducción a las estructuras de datos y vamos a ver listas enlazadas simples y dobles. Eso va a ser el primer parcial. En el segundo parcial vamos a ver pilas y colas. Les voy a decir por qué. Fíjense, tradicionalmente la materia de estructuras de datos se imparte de manera diferente. Les voy a explicar por qué. Tradicionalmente, primero se explican pilas y colas y luego listas simples y luego listas dobles. Yo le voy a cambiar el orden, les voy a decir por qué. Porque de manera tradicional, las estructuras de datos no se imparten con el paradigma orientado a objeto, sino se imparten con el paradigma estructurado, donde típicamente las pilas y las colas las representan a través de arreglos. Y las listas, siendo una estructura de datos dinámica, muchas universidades las imparten con arreglos también. Y eso le resta poder a las estructuras dinámicas. Nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros vamos a aprovechar al máximo el paradigma orientado a objetos. Los objetos no son estructuras estáticas, son estructuras dinámicas, puesto que yo los puedo crear y los puedo destruir cuando yo quiera. Entonces, si yo hiciera pilas y colas basadas en arreglos, entonces convierto esas estructuras en estáticas. Entonces perdería los beneficios que me arrojan los objetos. Entonces, yo siempre tuve esa inquietud desde que fui estudiante. Y cuando era estudiante me gustaron tanto las estructuras de datos que llegué a comprar muchos libros de estructuras de datos buscando respuestas a algunas preguntas que yo tenía como estudiante. Una de ellas es, ¿y no podría manejar estructuras totalmente dinámicas? Hace 25 años que yo llevé la materia, pues era complicado eso. Casi todas las estructuras, por no decir todas, las veíamos basadas en arreglos. Al hacerlo con arreglos, acuérdate que el arreglo es una estructura estática, entonces le resta poder de almacenamiento. Entonces, en uno de los libros que compré, me encontré con que las pilas y las colas también se pueden representar dinámicamente a través de listas, pero no decía cómo. El libro nada más decía eso, pero no decía cómo. Entonces, cuando escribí mi libro, pues me di a la tarea de ampliar ese concepto. Aquí, en esta materia, todo lo vamos a ver dinámico, todo va a ser con el paradigma orientado a objetos. Sin embargo, si a alguien le interesa ver estructuras estáticas, consulte los primeros capítulos, el capítulo de arreglos, el de 3, el capítulo 4 de pilas, el capítulo 5 de colas, abarca esas estructuras representadas estáticamente. Nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros lo vamos a hacer todo a través de listas, es decir, dinámicamente. En el capítulo 6 del libro les explico las listas dinámicas totalmente a través de apuntadores de objetos y les explico nuevamente pilas y colas, pero con un enfoque dinámico basado en listas. Por esa razón, primero vamos a ver nosotros las listas. Ya que dominemos el tema de listas,
esa misma estructura la vamos a aplicar para representar pilas y colas. Por eso primero vamos a ver listas y después pilas y colas. Lo que hagamos en listas nos va a servir para las pilas y colas. Nomás le vamos a cambiar un poquito el enfoque. Por esa razón cambié el orden. Esa es otra de las razones por las que cambié el orden. Entonces, en conclusión, vamos a dejar las pilas y colas dinámicas orientadas a objetos en el segundo parcial. En el tercer parcial, ahora sí vamos a ver la recursividad. La recursividad va a ser una estrategia que vamos a utilizar para hacer los iteradores, los recorridos de estructuras de datos no lineales. Los árboles binarios de búsqueda son estructuras no lineales. Ahí sí conviene utilizar recursividad. Por esa razón, voy a mover la unidad 2 hasta el tercer parcial, explicarles ahí la recursividad, hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios, y luego lo vamos a aplicar en los árboles. Fíjense, va a estar tan bueno el recorrido de nuestros árboles que vamos a hacer 3 iteradores, así como el semestre pasado, pero ahora recursivos, y 3 diferentes. Los vamos a implementar a través de propiedades de solo lectura, ya no a través del getEnumerator. Entonces, le vamos a sacar muchísimo provecho y van a darse cuenta de lo fácil que es implementar recursividad ahora con los iteradores. Las unidades 5, 6 y 7 del programa oficial las voy a dejar hasta el cuarto parcial, que son los métodos de ordenamiento. No vamos a alcanzar a ver métodos de búsqueda, nomás se los voy a platicar. Al final de cuentas, los métodos de búsqueda están muy sencillos aquí. Y la unidad número 7 va a ir inmersa en la unidad número 5, que es el análisis de los métodos de ordenamiento. Ahí vamos a ver algunas técnicas para evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un algoritmo. ¿Ok? Entonces, este va a ser el programa, la agenda que nosotros vamos a seguir. Como pueden ver, pues le tuve que hacer algunos ajustes que les he estado comentando al programa oficial. ¿Ok? Entonces, confíen en que tengo mis razones para hacer los cambios, ¿eh? De otra manera, me sería imposible cubrir con todos los temas que están considerados en el programa oficial. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, entonces vamos a hacer 4 parciales. Bibliografía. Vamos a usar pues el libro que escribí exclusivamente para esto. Híjole, puede resultar muy ufano de mi parte, pues hablar de mi libro de texto, pero miren, les voy a platicar por qué es importante tener el libro. En mi época de estudiante, si ustedes me preguntaran qué materias te gustaron más de toda tu carrera, yo les diría estructuras de datos y programación, las materias de programación. A mí me gustan, me encantan las estructuras de datos. Entonces, tanto me gustaban que siempre que, incluso cuando salía de vacaciones, iba por ahí a alguna feria de libros o en las plazas me encontraba ferias de libros y compraba libros de estructuras de datos. Llegué a tener, no sé, 15 libros de estructuras de datos, muchísimos libros. Y tratando de encontrar respuestas a mis preguntas. Les pongo ejemplos. La gran mayoría de los libros de estructuras de datos son muy tradicionalistas, ¿sí? Imparten las clases basadas en arreglos, por ejemplo, haciendo estructuras estáticas. Eso le resta poder a las estructuras. Entonces, en mi libro abordo tanto estructuras estáticas como estructuras dinámicas. Ejemplo, las pilas y las colas tradicionalmente son estáticas. Para eso dediqué los capítulos 4 y 5 para explicar pilas y colas de manera estática. Pero en el capítulo 6 vuelvo a explicar pilas y colas, pero de manera dinámica. Ningún libro trae eso. Se los puedo garantizar. La gran mayoría, el único libro que lo menciona, que es un libro muy bueno, por cierto, se llama Estructuras de datos orientadas a objetos en C++. Lo escribió Silvia Guardati.
Silvia Guardati es la esposa de Cairó, de Osvaldo Cairó, que escribe muchísimos libros. Ellos dos dan clases en el ITAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cairó tiene mucha reputación como autor. De hecho, a mí me gustan muchos libros de Cairó. Y la esposa, Silvia Guardati, escribió ese libro. Y ese libro menciona en un párrafo que las pilas y colas pueden representarse dinámicamente a través de listas, pero no explica cómo. Nada más lo dice, nada más lo menciona. Entonces, en mi libro se pueden encontrar cómo. Capítulo 4, pilas estáticas. Capítulo 5, colas estáticas. Capítulo 6, listas dobles, pilas y colas dinámicas. Entonces, aquí te explico cómo. Siguiente. Casi todos los libros de programación y particularmente de estructuras de datos, los ejemplos te los ponen en modo consola. Casi todos. En mi libro te vas a encontrar ejemplos en modo consola, te vas a encontrar ejemplos en modo visual y también te vas a encontrar aplicaciones con las colecciones genéricas, las que ya están hechas, además de los diseños que nosotros vamos a hacer. Entonces, pues obviamente te doy más alternativas. Te pongo un ejemplo de cada estructura de datos en modo consola, te pongo un ejemplo de aplicación en modo gráfico y también te pongo un ejemplo utilizando las colecciones genéricas. Ningún libro trae eso, ninguno. ¿Okay? De hecho, cuando comencé a escribir el libro, me encontré un libro de estructuras de datos en C Sharp, pero era totalmente usando las colecciones genéricas. No te explicaban cómo hacer los diseños. Yo no quiero decir que el libro no sea bueno, para ciertas cosas te puede servir. Sin embargo, está muy limitado porque te limita a usar lo que ya está hecho. Sin embargo, no lo pudieras personalizar. En mi libro, nosotros hacemos el diseño, explico el diseño, lo explico a pie, haciendo el diseño paso a paso y explico también la aplicación con las colecciones genéricas que ya están hechas. Y como les decía, tanto en modo consola como en modo gráfico. Entonces, ningún libro trae eso. Cuando llevé la materia de estructuras de datos, otra de mis curiosidades, que de hecho lo logré en su momento, era dibujar la estructura de datos. Yo fui el único de mi generación que logró dibujar la estructura de datos, porque en mi época de estudiante toda la programación era en modo consola, en modo texto. Entonces yo hice el programa de grafos precisamente, le di una opción para que me pudiera mostrar en pantalla el dibujo del grafo. Eso es sumamente complicado hacerlo en modo texto. Entonces yo logré graficar el grafo en pantalla. Eso me costó muchísimo trabajo porque lo tuve que hacer a pie, prácticamente todo a pie. Entonces, ahora que estaba escribiendo el libro, me dije, bueno, ¿y cómo le pudiéramos hacer para ahora utilizar herramientas modernas para dibujar la estructura? Y me encontré un software que está buenísimo para eso, se llama GraphViz. Ahorita un poquito más adelante les voy a hablar de eso. De tal manera que puesto que nosotros vamos a hacer diseños visuales, pues le vamos a agregar un botón a nuestra forma que diga dibujar y que cuando le des clic a ese botón te aparezca el dibujo de la estructura. Está exageradamente sencillo hacer eso ahora con las herramientas modernas. Y para eso pues vamos a utilizar el software GraphViz. Entonces, yo les podría decir que ninguno de los libros que he tenido dibujan las estructuras de datos. Entonces, esa es otra novedad que tiene este libro. Entonces, por eso les recomiendo que tengan su libro. Aquí en la plataforma de Teams puse un canal de libro donde les pregunto quiénes están interesados en adquirirlo. El libro normalmente cuesta 368 pesos más gastos de envío. A ustedes, por ser alumnos del autor, les hacen un descuento especial. Se los dejan en 350 pesos y no les cobran envío.
pero ahorita yo no tengo ejemplares en existencia. Voy a tener que hacer un pedido especial. Entonces, sí necesito saber quiénes van a querer el libro a un costo de 350 pesos. Por eso les pido que entren ahí a la encuesta que viene en el equipo de Teams del libro, para que me digan quiénes son, para saber exactamente cuántos libros voy a mandar pedir, porque no puedo mandar pedir de más. ¿Cuál va a ser la mecánica? Pues yo tengo confianza ahí con la editorial, puesto que soy autor de la editorial, y yo nada más les mando un mensaje y les hago un pedido y me los mandan. Me mandan un envío por paquetería y me esperan incluso unos días para que haga el depósito. Entonces el compromiso es que quienes se anoten ahí en la encuesta, pues lo paguen, ¿verdad? Porque yo tendría que hacer el depósito correspondiente unos días después. Ya nos pondríamos de acuerdo para hacer la entrega, ¿no? Pues definitivamente pues van a tener que venir a recogerlo, ¿verdad? Entonces, entregando el libro y pues pagándolo, ¿no? Para poder yo hacer el depósito correspondiente. Entonces, ahí les encargo que entren a la encuesta para que me confirmen quiénes sean los interesados en adquirir el libro, ¿no? Bueno, pues para los que no sepan, para los que no hayan tomado clase con un servidor, tengo un sitio web, itnuevolaredo.edu.mx/taquellas, donde tengo mucha información de las materias que imparto. Entonces ahí les encargo que consulten el programa del curso, aunque bueno, pues es el programa oficial con todas las limitantes que les he comentado, la bibliografía, ahí viene el calendario de actividades donde ya están marcadas las fechas oficiales de suspensión y las fechas tentativas de exámenes. Ahí está también el reglamento y criterios de evaluación, que eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Ahí también están los apuntes, todos los apuntes que voy a utilizar ya están ahí ya los pueden descargar para que no se preocupen por anotar, anoten lo que consideren importante solamente, pero no copien todas las diapositivas, ahí están. Y ahí mismo están las prácticas y cuestionarios. ¿Qué herramientas vamos a utilizar en esta materia? Pues Visual Studio, que supongo que ya todos lo tienen, el EnClass para hacer los diagramas de clases, que también ya todos lo tienen. Lo nuevo, pues es el Visio. Necesito que descarguen el Visio, lo instalen, lo configuren, activen la licencia. Ahí Alan Peña nos hizo favor de compartirnos la manera en liberar la licencia, porque ese sí es de licencia, porque los diagramas de flujo los vamos a hacer ahí. Y más adelante van a descargar un software que se llama GraphViz, que ese software trae un lenguaje de programación que se llama lenguaje DOT, D-O-T, D de dedo, O de ojo, T de Tito, DOT. Ese lenguaje nos permite hacer programas que dibujen cosas. Más adelante se los voy a explicar. Entonces, por lo pronto, pues vayan descargándolo, vayan instalándolo. El GraphViz es gratuito, ¿eh? El EnClass es gratuito. Los únicos de licencia, pues son Visual Studio y Visio, ¿no? Pero como les digo, Alan Peña nos hizo favor de ya descargar los programas de instalación de Visio, que ya están en la sección de archivos de Teams, tanto para 32 como para 64 bits. Ahí los pueden descargar y ahí mismo se van a encontrar el mecanismo para activar la licencia. Ahí está un archivito también para que lo consulten, ¿no? Les voy a dar mis datos de contacto para quienes no los tengan, ¿no? Pues también tengo un perfil de Facebook, aunque ahora pues prácticamente toda la información va a girar en torno a Teams, pero no está de más que me manden una solicitud de amistad en Facebook por si alguna vez tengo necesidad de compartirles algo más. Y ahí están mis cuentas de correo, la institucional y la personal. Si alguna vez tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya sea que me manden un mensaje, preferentemente en Teams, ¿verdad? Porque pues es la plataforma que vamos a estar usando. Uso los correos, pues alternativamente por si estuviera fallando Teams o cualquier otra situación, ¿no? Bueno, en virtud de que pues ya todos están en la plataforma Teams, pues obviamente tienen su cuenta de correo institucional activa. Todo lo vamos a hacer a través de Teams. Bueno, quizás los exámenes sí vamos a usar la plataforma de Zoom, ¿eh? El semestre pasado apliqué exámenes a los estudiantes de PO, de fundamentos,
pues algunos exámenes los apliqué a través de Zoom. Ya en su momento, pues eso se los diría, ¿no? Pero por lo pronto, pues vamos a utilizar Teams. Lo que les voy a pedir de entrada es que cambien su imagen de perfil. Pues ahora, debido a estas circunstancias que nos vemos en la necesidad de las clases a distancia, pues algunos ni siquiera los conozco, ¿no? Tengo estudiantes nuevos que no los conozco y necesito que cambien la imagen de su perfil, que pongan una fotografía de frente solamente de su rostro, que tenga un fondo liso y claro para que esté bien iluminado su rostro, que se aprecie bien su rostro. No quiero que le pongan paisajes de fondo, otras imágenes, ¿no? Me interesa conocerlo, ¿no? Y pues que ustedes también conozcan a sus maestros. Ahí les puse un ejemplo de su servidor, así es como tengo yo mi foto de perfil. ¿Cómo cambiar la foto de perfil en Facebook? Pues aquí está, ¿no? En la ventana de Facebook, en la parte superior, ahí donde está la flecha roja, pues ahorita quizá a algunos les aparezcan sus iniciales. Le das clic ahí y ahí donde les encerré en una elipse roja, aparece un link que dice cambiar imagen. A través de ese link pueden subir una foto. Entonces, sáquense una foto de frente con un fondo claro, liso, que no tenga imágenes, que no tenga paisajes y para que lo suban ahí para comenzar a identificarlos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Por el momento no. No, por el momento no. Entonces, sí va a ser muy importante que cambien su foto de perfil, para comenzar a identificarlos. Bueno, sobre todo los estudiantes nuevos, ¿no? También les encargaría que descarguen la app de Teams en su celular. Activen las notificaciones. Así, de esa manera, se van a enterar inmediatamente de los avisos que les pudiéramos enviar los maestros o incluso ustedes mismos, ¿no? Como un canal alterno de comunicación. Entonces, pues ya saben que Teams pues es multiplataforma, nomás activen las notificaciones para que inmediatamente se enteren de cualquier aviso que les pudiéramos enviar, ¿no? Pues el repaso. La semana pasada pues nos dimos a la tarea de hacer el repaso. Quizá para algunos no fue suficiente. Ahí les dejo una dirección de internet donde vienen los temas que necesito que dominen porque ya los vamos a aplicar. Como les decía durante el minicurso de repaso, pues ahora no puedo, si de por sí el programa oficial es demasiado extenso, pues no puedo detenerme a explicar temas de materias pasadas, ¿no? Porque entonces pues le estaría quitando tiempo a la materia de estructuras de datos. Entonces, sí puedo asesorarlos, los puedo asesorar fuera de clase, no digo que no, pero también ustedes ayúdense, ¿no? Se supone que todos estos temas que les estoy solicitando ya los vieron o debieron haberlos vistos en PO. Si por alguna razón no los vieron o no los asimilaron o no les entendieron, pues ahora es tiempo de repasarlo, ¿no? Y de recuperar ese conocimiento. Yo los puedo asesorar, incluso fuera de horario, me mandas preguntas aquí a través de Teams y les puedo contestar, les puedo orientar, pero durante la clase desgraciadamente no lo puedo hacer porque eso implicaría quitarle tiempo a las estructuras de datos, ¿no? Y como les digo, pues el programa es demasiado extenso como para quitarle tiempo. Aquí en el equipo de Teams hice un canal que dice foro de preguntas y respuestas. Ese va a ser el canal que vamos a utilizar para comunicarnos. Si alguien tuviera una pregunta, pues ahí la escribe y ahí la voy a contestar. Incluso ustedes mismos, como compañeros, se pueden ayudar. Si algún estudiante tiene la respuesta a una pregunta de otro estudiante, pues con toda libertad y con toda confianza, ¿no? Para eso es la herramienta, para eso es la plataforma, para que todos estemos en comunicación y todos nos apoyemos entre todos. No esperen exclusivamente la respuesta del maestro. Ustedes mismos se pudieran apoyar entre sí. ¿Ok? Entonces, dudas que todavía pudieran tener de PO, pues plantéelas ahí, ¿no? En el foro de preguntas y respuestas
y ahí les puedo apoyar. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, ninguna, profe. ¿Sí se escucha claro como la vez pasada? Se escucha claro. Ok. Sí. Solo muchas veces, solo a veces se baja el volumen de repente. Sí, se escucha bien. Es que ya puse otro micrófono y lo estoy calando apenas. Pero pues obviamente pues yo no me escucho, entonces no sé si sea nítido, ¿verdad? Si esté claro. Ah, no, Sí, está se claro, escucha. está claro. Ok. Bueno, esa es toda la información que tengo planeada para hoy. Pues es realmente la introducción al curso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna duda, profe. ¿Alguien tiene alguna duda que se haya quedado pendiente de Po? Porque ahorita Profe. pues me sobró algo de tiempo y pudiéramos aprovecharlo para eso. Bueno, una pregunta. ¿Ese libro de en medio para qué materia es? Ese fue un libro que se aplicó en un curso propedéutico anterior. Ah, Lo usamos en un prope y lo usamos en una materia de fundamentos de programación. Lo que pasa es que a partir del año pasado ya se cambió el programa del curso propedéutico. Ahora, pues incluso ustedes fueron los primeros en tomar el curso propedéutico orientado a objetos. sí, con el librito de la derecha. Con el morado, con el de portada morada. Pero antes de eso se impartía el propedéutico en la modalidad estructurada. Entonces se usaba el de en medio. Y el de en medio es del paradigma estructurado, me imagino. Sí, ese no trae orientado a objetos. De los de antes, de los viejitos, la vieja escuela. Sí, de hecho, mira, el de en medio y el nuevo son muy parecidos. En la teoría son muy parecidos. La diferencia es que ahora en el morado se incluye el diseño de clases, algo que no trae el de en medio. Entonces ya es orientado a objetos, ya se imparte el propedéutico orientado a objetos. Miren, por eso también es importante, miren, les voy a platicar esto, ahondando en lo que les comentaba del programa oficial. Muchas universidades y muchos tecnológicos imparten la clase de estructura de datos muy tradicional. ¿A qué me refiero con muy tradicional? Con el paradigma estructurado todavía, como se impartía hace 30 años. Entonces, yo les diría, oye, si en el curso propedéutico ustedes vieron diseño orientado a objetos, en primer semestre llevaron fundamentos de programación orientada a objetos, en segundo semestre llevaron programación orientada a objetos, sería ilógico pensar que en tercer semestre lleven estructuras de datos en el paradigma estructurado. Es como retroceder al paradigma anterior. Entonces no estaríamos aprovechando todo lo que aprendimos de orientado a objetos. Por esa razón, por esa otra razón, también hago todos estos ajustes al programa para seguir utilizando el paradigma orientado a objetos. Nomás que ahora lo vamos a aplicar. No vamos a ver temas nuevos de Po. Lo que vamos a hacer es aplicarlos. Los temas que vimos el semestre pasado los vamos a aplicar ahora en el desarrollo de aplicaciones de estructuras de datos. Entonces, es sacarle absoluta ventaja a los objetos. Se van a maravillar en cuanto vean, en cuanto les explique la primera unidad, se van a maravillar de lo que podemos hacer en estructuras de datos. O sea, vamos a hacer aplicaciones tan buenas, tan genéricas, que la vamos a aplicar en cualquier contexto sin necesidad de cambiarle una sola línea de código. Si tú me hubieras platicado esto en mi época de estudiante, no te lo hubiera creído, porque en el paradigma estructurado eso es imposible. Les pongo un ejemplo. Imagínate, retrocedamos el tiempo a mi época de estudiante hace 25 años, más de 25 años, que me dijeran, oye,
quiero que me hagas un sistema que controle los datos de una óptica de lentes, que vende lentes, en el paradigma estructurado. Pues obviamente haces un análisis, haces un diseño estructurado y lo terminas. Pero imagínate que me dijeran, ahora quiero que me hagas un sistema, pero para una mueblería. Pero quiero que uses el mismo sistema que usaste para la óptica. Eso es imposible en el paradigma estructurado. Con una sola variable, fíjense lo que les voy a decir, con una sola variable que cambie, ya sea de nombre, de tipo de dato o de formato, con una sola que cambie, ya tienes que hacer otro sistema. ¿Cuántas variables cambiarían de una óptica a una mueblería? Pues todas van a ser diferentes. Entonces, no se pueden hacer sistemas genéricos en el paradigma estructurado. Una sola variable. Es más, fíjense, les voy a plantear este contexto. Imagínate que hiciste el de la mueblería. Es para vender muebles. Exclusivamente para eso, para vender muebles. Imagínate que quieres aplicar ese mismo, pero para vender artículos de papelería. Pues se supone que las aplicaciones son parecidas, pero no. Con una sola variable que cambie, ya tienes que hacer otro sistema. Aunque se traten de cosas muy parecidas. Estoy vendiendo cosas, pero los datos van a ser diferentes. Eso no se puede hacer en el paradigma estructurado. En cambio, en el paradigma orientado a objetos, sí. De hecho, eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra clase. Vamos a diseñar una aplicación tan genérica que la podamos utilizar en cualquier contexto, y a las pruebas me remito, sin moverle una sola línea de código. Fíjense lo que estoy diciendo, que el mismo sistema lo puedo aplicar para los muebles que vendo en una mueblería, lo puedo aplicar en una papelería, lo puedo aplicar en una óptica que vende lentes, lo puedo aplicar en un consultorio médico, en una maquiladora, en un cine, en el gobierno, en la estación de bomberos, etcétera, en cualquier contexto. No me importa si cambian las variables, no me importa si cambian los tipos de datos, no me importa si cambia el contexto de los objetos, no me importa si cambia el formato. Exactamente el mismo diseño lo puedo utilizar para cualquier contexto, y lo más sorprendente es que no le voy a cambiar ni una línea al código, ni una sola. Eso es lo que vamos a hacer en estructuras de datos. Pero para poder lograr eso, pues necesito dominar interfaces, restricción de tipos, la I-equitable, la I-comparable, la composición, los iteradores, los delegados, etcétera, la herencia, la sobreescritura, la sobrecarga, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito dominar todos esos temas para poder llegar a esto. De lo contrario, pues tendríamos que hacer todos nuestros diseños con el paradigma estructurado y con todas las limitantes que eso conlleva. Entonces, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a aprovechar que ya llevamos varias materias de orientado a objetos y vamos a aplicar todos esos conocimientos acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Hasta ahorita todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda rezagada de Po? ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha, pero no, ninguna duda. Sí se escucha, profe. Bueno, si no hay más dudas, por hoy ahí le vamos a dejar. Les encargo que entren a la página, que consulten sobre todo el reglamento. Les encargo que revisen el programa oficial para que
lean lo que les acabo de comentar, el calendario, pues que contesten la encuesta del libro para saber quiénes van a querer el libro y el reglamento. En la próxima clase que tengamos de 2 horas, ahí les voy a explicar a detalle el reglamento para que sepan exactamente cómo los voy a evaluar. Si no hay más preguntas, pues le dejamos por hoy aquí. ¿Ok? Sí, está bien. Bueno, Está bien, profe. nos vemos. Alan, Mandé. oye, voy a poder hacer Minecraft con aprendiendo Java. Ah, ¿No? Bueno. Bueno, pues hasta el miércoles, profe. Nos vemos.